Clara había heredado la antigua casa de su abuela, una propiedad que llevaba vacía años, rodeada de árboles secos y un ambiente misterioso. La casa estaba llena de recuerdos de un pasado lejano, que la familia había preferido olvidar. Después de la muerte de su abuela, Clara decidió mudarse allí. En su primer día en la casa, mientras exploraba el desván, encontró una muñeca antigua, cubierta por una manta polvorienta. La muñeca era extraña. Tenía una expresión vacía y una mirada inquietante. Sus ojos, aunque de cristal, parecían moverse de lugar según el ángulo desde el que la miraras. Clara, al principio, sintió una ligera incomodidad, pero se dijo a sí misma que solo era una muñeca vieja. Decidió ponerla en su habitación, no solo porque le pareciera fascinante, sino porque le traía recuerdos de su infancia. De pequeña, solía jugar con muñecas similares, pero ninguna le causó el mismo escalofrío que esa. Esa noche, algo extraño sucedió. Mientras Clara dormía, un susurro suave pero claro resonó en la oscuridad de la habitación. No pudo entender qué decía, pero estaba segura de que no había sido un sueño. Despertó sobresaltada, mirando a su alrededor. La muñeca estaba allí, sentada en el sillón, mirando hacia ella, sus ojos como siempre, fijos en su rostro. Clara se levantó, tratando de racionalizar la situación. Solo fue el viento, pensó. Pero cuando volvió a dormirse, el susurro volvió. Esta vez, más fuerte. Los días siguientes se volvieron cada vez más extraños. Clara comenzó a notar que la muñeca se movía por sí sola. De vez en cuando, la encontraba en una posición diferente de la que la había dejado. En un par de ocasiones, la muñeca había sido colocada de manera que sus ojos parecían dirigirse hacia el espejo, como si estuviera observando a Clara mientras ella dormía. Una noche, mientras investigaba el viejo desván en busca de más cosas que pudieran ayudarla a entender el pasado de su abuela, Clara encontró un viejo diario, empotrado en una caja de madera. Al abrirlo, se dio cuenta de que pertenecía a su abuela, quien había sido una mujer reservada y algo sombría. La abuela había escrito en él sobre su juventud y las decisiones extrañas que tomó, algunas de las cuales Clara no podía comprender. Había menciones a el alma de la madre atrapada y un pacto con la oscuridad. Clara leyó esas palabras una y otra vez, sin comprender del todo el significado. Decidió buscar más información. Cuando fue al pueblo cercano a preguntar por su abuela, se encontró con un anciano que la miró con aprensión cuando mencionó el nombre de su abuela. Ella nunca debería haber tomado ese camino, dijo el hombre, mirando alrededor como si temiera que alguien lo estuviera escuchando. La muñeca está maldita. Clara, ahora más confundida y asustada, regresó a la casa. Esa noche, mientras estaba sola, decidió enfrentarse a la muñeca. La miró fijamente, como si esperara que se moviera. Pero nada sucedió. Durante horas, se quedó observándola. Finalmente, cansada, se fue a dormir. Pero, mientras se sumergía en el sueño, escuchó una voz suave, casi como un susurro. «Me atrapaste, Clara». Clara empezó a perder el control de la situación. Cada vez que la muñeca se movía, sentía una presión en el pecho, como si algo oscuro la estuviera observando, acechando. Empezó a tener pesadillas recurrentes, veía a su abuela joven, parada frente a la muñeca, recitando palabras en un idioma desconocido, mientras un hombre sombrío la observaba desde las sombras. El hombre parecía estar atrapado en una oscuridad interminable, una sombra viviente que nunca se desvanecía. Una noche, en medio de una pesadilla particularmente vívida, Clara vio la figura de su abuela aparecer ante ella, pero con una mirada vacía y una expresión que no reconocía. La abuela comenzó a hablar en susurros, como si estuviera comunicándose con Clara a través de la muñeca. «La muñeca es un recipiente», dijo, «un refugio para el alma de tu madre. Yo tomé su lugar y ahora es tu turno. No hay escape. El ciclo debe completarse». Despertó con un sobresalto. En ese momento, comprendió lo que su abuela había hecho. La muñeca no solo era un objeto, sino un contenedor de almas. Cada generación de la familia había tenido que cargar con el alma de un ancestro, y Clara, al heredarla, había comenzado a formar parte de esa terrible cadena. Esa misma noche, Clara decidió investigar más sobre la muñeca. Buscó en el diario de su abuela hasta que encontró un antiguo ritual que parecía estar vinculado a la muñeca. Era un hechizo destinado a liberar el alma atrapada, pero con un precio. El alma del que liberara a otro ocuparía su lugar.
Clara, aterrada por lo que había descubierto, intentó destruir la muñeca, pero al intentar romperla, la muñeca se le cayó de las manos y se desplazó sola, como si la rechazara. Clara ya no podía escapar. Sabía que la muñeca estaba ganando poder sobre ella, y que lo que había comenzado como un juego de azar ahora se estaba convirtiendo en una amenaza real. Intentó todo lo que pudo para liberar el alma de la muñeca, pero cada intento fallaba, cada ritual más aterrador que el anterior. La muñeca parecía tener vida propia, y lo peor de todo era que empezaba a escuchar la voz de su madre, la misma que había sido atrapada en el cuerpo del objeto. La muñeca comenzó a moverse por la casa de manera cada vez más agresiva. Cada vez que Clara miraba hacia atrás, veía a la muñeca en un lugar diferente, más cerca de ella, más real. Su miedo se convirtió en desesperación, y finalmente comprendió que debía hacer lo que su abuela hizo años atrás, tomar el lugar de su madre y quedar atrapada en la muñeca, asegurando la continuidad del ciclo. No había otra opción. Una noche, con las manos temblorosas, Clara comenzó a recitar las palabras del ritual que había encontrado en el diario de su abuela. Mientras lo hacía, la muñeca empezó a brillar con una luz extraña. El aire se cargó de electricidad, y por un momento, Clara sintió que su alma se separaba de su cuerpo. En ese instante, la figura de su abuela apareció, sonriéndole. Clara, ahora consumida por el miedo y la oscuridad, entendió que ya no quedaba esperanza. La muñeca había ganado. Y al igual que generaciones antes, el alma atrapada de Clara ahora sería la que guardaría la muñeca, en una eterna prisión de almas perdidas. El pueblo cerca de la casa de Clara nunca volvió a hablar de ella. La casa fue abandonada, y la muñeca permaneció allí, esperando a su próximo huésped. Algunas personas decían que los susurros de una niña se podían escuchar desde la ventana, pero nadie se atrevió a acercarse. Los descendientes de Clara, si alguna vez llegaron a existir, nunca supieron lo que realmente ocurrió. Y la muñeca, con su mirada vacía, siguió esperando, esperando ser liberada.